cara costal del pulmón o de la caja torácica. Y en este sector encontramos un tejido fibroso que separa la pleura de la misma pared, ¿no? Este espacio está constituido por un tejido llamada fascia endotorácica. Y hacia la parte media, cuando llega la pleura hacia el borde anterior, esta pleura parietal se dirige hacia el mediastino, ¿no? Y recorre toda la cara del mediastino. Y a nivel del hilio pulmonar se adosa y forma hacia abajo un ligamento pulmonar, ¿no? Que es una formación de la misma pleura que se unen hacia la parte inferior del hilio y se dirige hacia el esófago, ¿no? Entonces ahí hablamos del ligamento pulmonar, ¿no? Eso le preguntaba a uno de sus compañeros. Muy bien, jóvenes, vamos a concluir describiendo el resto de los órganos que tenemos en la caja torácica, ¿sí? Para ello, vamos a repasar qué otros órganos más tenemos a nivel del tórax. Esto ya para ir complementando la descripción y concluir con la descripción de todos los órganos torácicos. ¿Listo? Entonces, en el tórax ya hemos indicado de que existen como órganos principales en relación a la división que tenemos a nivel del mediastino. Tenemos en el mediastino órganos que están en el mediastino superior, en el mediastino inferior. En el superior encontramos a la tráquea y a la división bronquial, ¿sí? Estas ya lo hemos descrito. También en el mediastino superior encontramos la vena cava superior. Esta vena cava superior lo vamos a describir rápidamente. Vena cava superior, ¿sí? Como una complementación a lo que hemos descrito anteriormente, ¿sí? Vena cava superior. También tenemos a nivel del mediastino inferior, tenemos una división que se hace solamente a nivel del mediastino inferior. Esta división es anterior, media y posterior. En la anterior hemos descrito al timo, en la parte media hemos descrito al corazón y las arterias coronarias, ¿no? Y el pericardio. Y en el mediastino posterior encontramos varios órganos que lo hemos mencionado como contenido del mediastino posterior. En este mediastino posterior encontramos al esófago, ¿no? Como un órgano digestivo, que lo vamos a revisar en este momento. Tenemos a la arteria aorta, en este caso aorta torácica, en su segmento descendente, que también lo hemos descrito, ¿no? Su trayecto, sus relaciones, su distribución y sus diferentes ramas que tiene esta arteria. Obviamente que en este momento vamos a describir, o hemos descrito solamente la aorta torácica. Esta arteria, una vez que atraviesa el diafragma, se denomina aorta abdominal, ¿sí? Eso ya lo vamos a describir posteriormente cuando estemos estudiando los órganos abdominales, ¿no? También, ¿qué encontramos acá en el mediastino posterior? A ver si me ayudan ustedes. Vamos a ir enumerando dos diferentes órganos que tenemos en el mediastino posterior. Hablamos del nervio vago. El nervio vago es un nervio que lo hemos descrito cuando hablábamos de los pares craneales. El nervio vago es un par craneal, es el 10º par craneal que nace a nivel del tronco encefálico, emerge por un orificio que es el orificio yugular, acompañado del 9º par y del 11º par craneal, y se dirige hacia abajo, ¿no? E ingresa en ese ángulo que tiene la arteria carótida interna en primera instancia, junto con la vena yugular. Posteriormente se acompaña con la arteria primitiva, también ahí está la vena yugular, formando parte del eje vasculonervioso, ¿no? Entonces a ese nivel emite ramas para el cuello, y cuando ingresa al tórax ya va formando diferentes plexos, ¿no? Plexo cardíaco, el bronquial, da inervación al esófago, emite una rama recurrente para la laringe,
y otros órganos, tanto a nivel cervical y también torácico. Luego tenemos la cadena simpática. La cadena simpática. Esta cadena simpática la vamos a describir ahora. Es una cadena que está a ambos lados de la columna vertebral, ¿no? Ligeramente por detrás del esófago. Tenemos también la vena ácigos y las venas hemiácigos. Entonces, la vena ácigos y la hemiácigos. Tanto la hemiácigos como tal, como la hemiácigos accesorios. ¿Sí? Son venas que encontramos en el mediastino posterior. ¿Qué también tenemos? Tenemos ganglios y vasos linfáticos. Y ahí tenemos un vaso linfático muy importante que es el conducto torácico. Conducto torácico. No sé si me estoy olvidando de algún órgano, si me ayudan ustedes. Ahora, también tenemos ya en la parte inferior del mediastino, la parte final, una pequeña partecita de otra vena, que es la vena cava inferior. ¿Sí? Esta vena cava inferior se la describe como el drenaje venoso de la cavidad abdominal. Sin embargo, la vena cava inferior atraviesa el diafragma, ¿no? Por un orificio que le es propio, ingresa al tórax y hay una pequeña partecita de esta vena, ¿no? Más o menos unos 5 milímetros aproximadamente, y que desemboca directamente en la aurícula derecha. ¿Sí? La vena cava inferior. Así vamos a hacer algunos esquemas. Entonces, ¿qué vamos a describir para completar la descripción de los órganos torácicos? Vamos a describir las dos venas, vena cava superior e inferior. Vamos a describir el esófago, la arteria aorta en su porción descendente torácica, ya lo hemos descrito. La vena ácigos, la hemiácigos, también vamos a describirla como parte del drenaje venoso. El vago, ya lo hemos descrito. La cadena simpática. Ganglios y vasos linfáticos también hemos descrito. El conducto torácico de igual manera. ¿Sí? Entonces, estos son elementos que encontramos en el mediastino posterior y también en la parte superior, en el caso de la vena cava superior. Y también acá, me olvidaba mencionar una arteria, que es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, que es una arteria que nace del ventrículo derecho y se dirige hacia ambos pulmones. Entonces, esta arteria también la vamos a describir. ¿Sí? Entonces, en primera instancia vamos a describir la vena cava superior. ¿Listo? Y con eso ya estaríamos, con la descripción del resto de los órganos que hemos tiqueado, estaríamos concluyendo con la descripción de los órganos torácicos. Bien. La vena cava superior. ¿Qué saben de la vena cava superior? A ver, ¿alguien quiere participar mientras voy dibujando acá? ¿Qué saben de la vena cava superior? ¿Cómo se forma la vena cava superior? Yo, doctor, podría participar. Sí, adelante. Ya, la vena cava superior se forma por la unión de las venas brachiocefálicas. Comienza aproximadamente a la altura del primer cartílago costal derecho y está encargado de drenar la cabeza, el cuello, miembro superior y paredes del tórax. Toda esta sangre la va a drenar en la aurícula derecha. Sus relaciones anteriormente tiene al esternón, al timo
y el primer y segundo cartílago costal, posteriormente la tráquea, el bronquio principal derecho, y a sus lados el nervio frénico, la pleura y el pulmón. Y la aorta es su relación anteromedial. Y sus afluentes son la vena ácigos. Muy bien. Bien, evidentemente la vena cava superior es una vena que se forma por la unión de las dos venas brachiocefálicas. Estas de acá. Aquí tenemos una, que es la derecha. Esta, el lado izquierdo, que es mucho más larga, porque tiene que recorrer desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, porque la vena cava superior está más hacia el lado derecho, está hacia el lado derecho y ligeramente anterior a la arteria aorta, ¿no? Al tronco pulmonar. Entonces, esta vena se forma por la unión de las dos venas brachiocefálicas. Las brachiocefálicas, a su vez, se forman por la unión de la vena yugular, que viene desde el cuello, y la vena subclavia, tanto derecha como izquierda. Aquí tenemos en el lado izquierdo la vena yugular y tenemos acá la subclavia izquierda. ¿Sí? Entonces, esta vena, la vena cava superior, es la que drena la sangre venosa de la cabeza, el cuello, el miembro superior, ¿no? Y también la mitad superior del tórax, ¿sí? Y también drena a través de las venas hemiácigos, la hemiácigos accesoria, la sangre venosa de la columna vertebral, ¿no? Y obviamente que las paredes torácicas. Entonces, es un sistema que se denomina sistema venoso de la cava superior. Entonces, esta sangre venosa que confluye en este gran tronco ingresa por la cara superior de la aurícula derecha, llevando la sangre venosa a la aurícula derecha que está ubicada en este sector. ¿Sí? Entonces, esta vena es el que drena de todos estos territorios que ya hemos mencionado. La vena cava superior recibe directamente la sangre venosa del tórax y también de la columna vertebral a través de tres venas, ¿no? Estas venas se llaman, acá tenemos en el lado derecho, una vena que se forma y que tiene un callado inclusive acá, lo vamos a dibujar de esta manera, es la vena ácigos. Esta vena ácigos recibe la sangre venosa de los espacios intercostales y también recibe la sangre venosa de la columna vertebral, ¿sí? Y hemos mencionado de que la columna vertebral tiene venas que están en el raquis, o alrededor de la médula espinal, y que están rodeando a las meninges que están cubriendo la médula espinal, y también tenemos un plexo extra vertebral que está rodeando a la misma columna, ¿no? Y es esta vena la que recibe esa sangre, ¿no? Y lo lleva directamente a la cava superior. Ahora, la vena ácigo recibe también, ¿no? Durante su trayecto, la desembocadura o el drenaje venoso de la vena ácigos accesoria y de la hemiácigos, que está hacia abajo. Estas dos venas que están en el lado izquierdo reciben a su vez la sangre venosa de las paredes torácicas y también de la columna vertebral del otro lado, ¿no? Del lado izquierdo. Entonces, ese es el drenaje que tiene esta arteria, la vena cava superior. Ahora, ¿qué encontramos acá, a este nivel? Por debajo del corazón, tenemos acá al diafragma. ¿Sí? Ahí está el diafragma. El diafragma, acá, el diafragma tiene un orificio.
por donde pasa otra vena, que es la vena cava inferior. ¿Dónde nace esta vena cava inferior? ¿Alguien sabe? ¿Dónde nace? ¿O cómo se forma esta vena cava inferior? Doctor, se forma por la unión de las venas ilíacas comunes. Comienza más o menos a nivel de L4. Exactamente. Esta vena cava inferior la vamos a describir en el abdomen. Nace acá, por delante de la columna lumbar, entre L4 y L5, como parte o como producto de la unión o de la anastomosis que tienen las venas ilíacas primitivas. Las venas ilíacas primitivas, a su vez, se unen o se forman, mejor, por la unión de la vena ilíaca interna y la vena ilíaca externa. Esta vena, la vena cava inferior, se acompaña de la arteria aorta. ¿Sí? Así. Ahí viene la arteria aorta. Prácticamente tiene la misma división. ¿No? Entonces, esta vena cava inferior, recoge la sangre venosa del resto del organismo. Es decir, recoge la sangre venosa de la pelvis, de los miembros inferiores, de los órganos abdominales, hablamos del recto, hablamos del intestino grueso, intestino delgado, de los testículos, ovarios, riñones, hígado, bueno, y otros órganos que están a nivel del abdomen. Es la que recoge la sangre venosa del resto del cuerpo. Y esta vena atraviesa el diafragma a través de un orificio y llega de esa manera a desembocar directamente en la aurícula derecha. Por eso les decía de que hay un pequeño trayecto de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Entonces, estos dos sistemas que tenemos en el organismo, el sistema de la vena cava superior y de la vena cava inferior, son las que llevan y contribuyen al retorno venoso de la sangre hacia el corazón, ¿no? Y bueno, y posteriormente ustedes ya saben qué es lo que sucede luego. Ahora, una vez que llega la sangre a la aurícula derecha, ¿no? Acá tenemos la aurícula izquierda, acá tenemos el ventrículo derecho. Esta sangre venosa que está acá, de la vena cava superior, vena cava inferior, más el drenaje venoso del seno coronario, toda esta sangre pasa a una cavidad que está hacia abajo, que es el ventrículo derecho. ¿Y de acá qué nace? Nace la arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar es una arteria que se dirige hacia arriba. Existe un cono, el cono pulmonar que está dentro del ventrículo derecho, se dirige hacia adelante del corazón y se dirige hacia arriba, hacia la derecha, ligeramente hacia la parte posterior. Esta arteria pulmonar lo voy a dibujar de verde. ¿Sí? Ahí está. Esta es la arteria pulmonar. Ahí, la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar se lo encuentra por debajo del callado de la aorta. Por debajo. ¿Y qué sucede en este momento? Esta arteria se divide en dos ramas. Una rama derecha y otra izquierda, que son las arterias pulmonares, derecha e izquierda. Estas arterias pulmonares se dirigen hacia el hilio de los pulmones,
se introducen ligeramente por delante de la división de los bronquios. ¿Sí? Y esta división arterial de la arteria pulmonar es la misma que ustedes conocen de la división bronquial. Es decir, de que cada arteria pulmonar se divide en arterias lobares. En el lado derecho tenemos 3. Tenemos la lobar superior, la media y la inferior. También luego se divide en arterias segmentarias. Luego tenemos arterias subsegmentarias. Es decir, que la división de la arteria, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, es la misma. Se utiliza la misma nomenclatura para la división de los bronquios. Y tienen los mismos nombres. Es decir, arterias lobares superior, media e inferior, arterias segmentarias, la apical, la posterior, la anterior. Tenemos en el lóbulo medio, tenemos el superior e inferior. Tenemos acá las arterias basales, la apical, anterior, medio, posterior y lateral. En el lado izquierdo, de igual manera. De igual manera que tenemos la división de los bronquios, las arterias pulmonares se dividen. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede luego que se realiza la hematosis en los pulmones? De los pulmones retorna la sangre venosa a través de las venas pulmonares. Estas venas pulmonares, como ustedes ya hemos mencionado, son 4, unas 2 derechas y 2 izquierdas, son las que realizan el retorno venoso del pulmón hacia el corazón, pero transportando sangre oxigenada. De esta manera, esta sangre oxigenada llega acá a la aurícula izquierda. ¿Sí? Estas venas pulmonares son las que ingresan a la aurícula izquierda, ¿no? Generalmente por la parte posterior de las paredes o de la pared de la aurícula izquierda. Luego esta sangre oxigenada pasa al ventrículo izquierdo, acá, y de ahí se origina la arteria aorta, la aorta torácica, que posteriormente se dirige hacia arriba, ligeramente hacia atrás, y luego hace una curvatura que es el callado de la aorta, hacia el lado izquierdo, y se lo encuentra por detrás del corazón, ¿no? Atravesando luego el diafragma, ¿no? Cambiando de nombre a aorta abdominal. Esta arteria ya lo hemos descrito. ¿Sí? Muy bien. También hemos mencionado de que a nivel del mediastino posterior tenemos a un órgano que se lo encuentra por delante de la columna vertebral, que es el esófago. El esófago es una continuación directa de la faringe. Muchas veces existe un esfínter acá, es el esfínter esofágico superior o faringoesofágico. ¿Sí? El esófago está a este nivel. Tenemos una parte de este órgano a nivel cervical. Ya hemos indicado que este esófago está por detrás de la tráquea, en primera instancia, y después por detrás del corazón, ¿no? En la parte inferior, ya en el mediastino posterior. Se acompaña íntimamente acá con la arteria aorta. Ahora, este esófago, una vez que llega hacia el diafragma, lo atraviesa y ahí se denomina esófago abdominal. ¿Sí? Entonces, el esófago tiene una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. La más larga
la más larga de estas porciones es la torácica, ¿no? Que recorre todo el mediastino posterior, acompañada principalmente de la arteria aorta torácica, ¿no? Se le encuentra inmediatamente posterior a la aurícula izquierda. Es por eso que les decía de que se utiliza esta relación que tiene el esófago con el corazón para realizar ecografías transesofágicas. El esófago es un órgano de transporte de alimentos, o sea, los alimentos que se mastican a nivel de la boca, se forma el bolo alimenticio acá y se produce la deglución. El esófago se encarga, a través de los movimientos peristálticos que tiene este órgano, de llevar este bolo alimenticio hacia el estómago. El estómago que está a este nivel. Ahí está, el estómago, ¿no? Entonces, este segmento que tenemos a nivel del tórax lo hemos descrito con el resto de los órganos del mediastino posterior. Destacar acá de que es un órgano muscular que está adherido hacia la tráquea, hacia arriba, y se relaciona íntimamente con la aorta torácica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos también acá de relación importante del esófago? Es la cadena simpática. Esta cadena simpática lo voy a dividir, a ver, de este color, naranjito. Esta cadena simpática está constituida por una serie de ganglios de esta cadena, que son ganglios ganglios torácicos, nerviosos, que están a lo largo de la columna vertebral, que pertenecen al sistema nervioso simpático y que están unidos por nervios, ¿no? Entonces, de ahí ya nacen ramitas que van a formar el plexo cardíaco, plexo broncopulmonar. También está acá los nervios, el neumogástrico o el nervio vago, está uno hacia el lado derecho y otro hacia el lado izquierdo. Estos posteriormente realizan un giro, el derecho se hace anterior y el izquierdo se hace posterior. Y de esa manera ingresan junto con el esófago hacia el nivel abdominal. ¿Sí? Entonces, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo tenemos la cadena simpática. ¿Sí? La cadena simpática. El funcionamiento de la cadena simpática lo vamos a ver cuando estudiemos el sistema nervioso como tal. ¿Sí? Hay un capítulo en el programa que es exclusivamente de sistema nervioso, tanto central como periférico. También vamos a repasar los pares craneales y también la cadena simpática y parasimpática. Entonces, jóvenes, con esto estamos concluyendo la descripción del resto de los órganos del tórax. ¿Sí? Bien, la próxima clase vamos a iniciar a la descripción de los órganos abdominales. ¿Sí? Los abdominales. Entonces ahí vamos a completar la descripción del esófago abdominal, que es cortito, y hablamos del estómago. Vamos a hablar del estómago, intestino delgado. El intestino delgado, ustedes saben de que se inicia acá en el píloro, se continúa con el duodeno, intestino delgado en su porción de yeyuno, ilion, y después ya se conecta con el intestino grueso. Ahí está el intestino grueso, ¿no? Este pasa por acá, acá de igual manera, y al final tenemos el recto, ¿no? En la parte posterior de la pelvis. Entonces, a partir de la próxima clase, el día viernes, iniciamos la descripción de los órganos abdominales. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, vamos a concluir la clase de hoy. Pedirles de que
lean los diferentes temas que estamos avanzando, no dejen para el final las clases que estamos revisando, por el hecho de que se acumulan al final y ustedes se ven en conflictos porque se hace bastante contenido y al final no pueden abarcar. Bueno, ya es responsabilidad de cada uno de ustedes el hecho del estudio en casa, ¿no? Esperemos de que en este mes ya podamos retornar. Tenemos ya una instrucción del nivel superior para que podamos ya presentar un calendario de retorno a actividades semipresenciales. Entonces lo vamos a revisar eso en Consejo Facultativo del día viernes para ver de qué manera podemos viabilizar ya desde la próxima semana. Eso ya les vamos a comunicar oportunamente y vayan preparándose. Es muy probable de que retornemos a las actividades semipresenciales, pero con ciertos requisitos que tienen que ser aprobados por el nivel superior, ¿no? Me refiero al vicerrectorado. Y uno de ellos es tener las vacunas, ¿no? Las vacunas y, bueno, pues todas las medidas de bioseguridad que tenemos que tener para poder retornar, principalmente a las prácticas. Muy bien, jóvenes, nos vemos el día viernes. Está bien, doctor, muchas gracias. Bueno, doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Recording stopped.